Cualquier duda, cualquier consulta, me dicen, ¿sí? No duden si hay algo que no se entiende en levantar la mano, abrir el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, yo estoy compartiendo ahí, díganme si se está viendo la presentación. Sí, sí se ve. Bueno, bien ahí. Me dice Daniel que sí. ¿Qué tenemos qué vamos a tener en cuenta como para comenzar? Que vamos a hablar, como dijimos, de motores y servoaccionadores. A esto les van a encontrar distintos nombres, ¿sí? Van a encontrar tanto en la bibliografía como cuando entren a internet. Vamos a encontrar que se les llaman motores, después están los servomotores o servoaccionadores o actuadores. Ya después en un rato me voy a mover hacia otra filmina que tengo de otro curso que nosotros dábamos sobre la parte de robótica y vamos a ver dónde también tenemos aplicados los motores en dispositivos como un robot y que son comúnmente llamados los actuadores, ¿sí? En este caso. Vamos a ver que tenemos distintas tecnologías de motores, ¿sí? Vamos, fíjense como acá en el grafiquito este es bastante explícito y hace un círculo, podemos arrancar desde cualquier lado. Los motores, los servomotores de continua, por ahí, que son los que muchos hemos utilizado cuando hemos hecho las primeras prácticas allá en la secundaria, eh, utilizando los motores paso a paso, ¿sí? Eh, los motores asíncronos, fíjense que podemos pararnos en cualquier lado y de ahí vamos saltando a todas las tecnologías estas que son las que más se utilizan en la industria. El motor asíncrono, este motor asíncrono es el motor que normalmente se lo conoce como motor de jaula, se le dice jaula de ardilla, porque el rotor, que es la parte que gira, está formado, tiene una construcción con unas barras de metal. Yo también me detengo a decirles esto, que vamos a ver algunos conceptos, pero no vamos a entrar a ver las leyes de la física, eh, sobre el magnetismo, el electromagnetismo, el principio de funcionamiento del motor. La información acá está a modo para que ustedes hagan un repaso porque estamos considerando que estamos en el curso avanzado. Entonces, esa parte ya se considera que se ha visto, ¿sí? No vamos a ver cómo es que funciona un motor, cómo se generan la, la, el flujo magnético. No vamos a profundizar en eso porque la idea es ver estas tecnologías ya desde la óptica a nivel de los automatismos y del uso ya en la industria, ¿sí? Entonces, este motor asíncrono, decíamos, es para el que nunca lo ha visto o, o lo ha visto y no se dio cuenta que lo vio, por ahí ha ido a algún taller y ha visto que hay eh, una, una, esas piedras amoladoras que le llaman para afilar cuchillos. Eso está hecho con un motor asíncrono. Cuando hablamos de servomotores, estos servomotores ya son los que se encuentran en donde, por ejemplo, en un robot, en un control numérico. Estos motores ya tienen una construcción y una forma distinta al motor de jaula que tenemos acá y distinta al motor de continua, el servomotor DC. Estos son servomotores de continuo. Acá tenemos servomotores de alterna, tenemos los motores paso a paso y cada uno tiene una particularidad, ¿cierto? Este motor asíncrono trabaja siempre con alterna, con corriente alterna. Siempre va a estar conectado, eh, en la mayoría de los casos en la industria, a los 380 voltios.
Bien. Vamos a ver, para el caso de los motores asíncronos, vamos a ir haciendo así como un repasito, ¿no? El rotor, que es la parte que justamente la que gira adentro, el rotor, que se le llama de jaula de ardilla, por su construcción, fíjense, esa construcción particular que le da la forma de que parece una jaula, ¿sí? Son dos anillos y barras de metal cortocircuitadas. Y este es el dispositivo o el motor que se le llama motor de jaula, ¿sí? Si no hay deslizamiento, no hay par. ¿Esto qué quiere decir? Si no tenemos torque o que el torque es 0 a 0 RPM. Obviamente, si no está girando, no vamos a tener ningún torque y el motor no va a hacer ninguna fuerza. Habitualmente utilizado como motor de carga, ¿sí? Control de par o velocidad. Normalmente se puede encontrar que se use sin encoder, que ya vamos a ver que es un encoder. Al no tener encoder, se dice que trabaja lazo abierto. Ya vamos a ver qué es un encoder un poco más adelante y qué función cumple. Entonces, tenemos el rotor y la parte que sería esta carcasa que se ve acá, se le llama estator. Entonces, al circular corriente, normalmente en tres fases que tenemos acá, eh, por todas estas leyes que hemos ya visto en su momento en la parte de electricidad básica, este rotor va a empezar a girar. Se va a producir un campo magnético que va a ir girando y va a hacer que gire este rotor. Entonces el rotor va a intentar tener la misma velocidad de giro que ese campo magnético que va girando. Entonces, hagamos de cuenta que el rotor lo va persiguiendo a ese campo magnético, entonces se produce el giro del motor, ¿sí? Después vimos que teníamos los motores paso a paso. Estos motores que son por ahí utilizados en las impresoras 3D, en las impresoras comunes. Eh, Se le llama, o el rotor de estos motores paso a paso, se les llama de imanes permanentes con muchos pares de polos. Bueno, los polos ya sabemos, ¿no? Si tenemos imanes, tenemos un imán, el imán tiene dos polos, el norte y el sur. Bueno, el rotor consta de muchos pares de polos. La resolución del motor, la resolución, es el número de pasos por revolución. O sea, si alguna vez alguien agarró un motorcito de estos paso a paso y lo hizo girar con la mano, se nota como que va dando de a, de a pasos, justamente, a pequeños pasitos. Si yo lo giro, no es un movimiento continuo, no es un movimiento continuo, sino como que va haciendo punto a punto el movimiento. Bueno, esos son los números de paso o los pasos que va a tener y en una vuelta completa que dé el eje del motor, va a dar n pasos y eso va a ser la resolución del motor y va a estar dada por el fabricante, ¿no? Normalmente, estos motores paso a paso son sistemas que son sin encoder. El encoder, vamos a ver, es un dispositivo que sirve para detectar un movimiento generando una onda cuadrada. Y yo puedo determinar una posición o un sentido de giro con un dispositivo llamado encoder que yo tengo acá y yo se los voy a mostrar en un rato cuando vamos un poquito más profundo del tema este. No dispone de par de pico y siempre consume corriente, está siempre consumiendo corriente, siempre está, para dejarlo quieto, nosotros estamos inyectando corriente constantemente al motor al motor paso a paso. Bien, yo les repito que voy a tratar de ir un poco rápido porque tenemos mucho para ver, por lo tanto yo quiero que ustedes a ver si se llegan a usar motores paso a paso en la industria, pregunto por qué los llegué a usar pero solamente con Arduino. Yo les voy a decir algo, en la industria
es muy difícil que se usen motores paso a paso, salvo alguna aplicación en particular. Los motores que se van a encontrar en la industria van a ser los motores de jaula, como les dije, y los servomotores, nos volvemos un poquito, estos dos acá, que están en vertical, digamos. Eso es lo que se va a encontrar en la industria, créanme, en el 98% de los casos. No quiero decir que no pueda haber alguna aplicación con motores paso a paso, ¿sí? Pero el 99% de los casos va, o 90, no seamos pongamos el 95% de los casos, 97% de los casos, son motores, estos servomotores que también se les llaman brushless, que quiere decir sin escobillas, eh, y los motores asíncronos de jaula. Yo, en mi experiencia, prácticamente no he visto motores paso a paso en aplicaciones importantes en industriales, ¿sí? Bueno, los servomotores de alterna eh, tienen la capacidad de ejecutar un par de pico de hasta 5 veces el nominal. O sea, ¿qué quiere decir ejecutar un par de pico que tienen mucha fuerza, tienen mucho torque y pueden generar un torque inicial, digamos, para arrancar a mover una carga de hasta 5 veces el torque nominal que tiene, la fuerza nominal que tiene ese motor? Tiene una particularidad, que el rotor está armado con imanes permanentes con 3 o 4 pares de polos, distinto al motor de jaula que dijimos que era como dos anillos en los extremos y como unas barras que hacen de bobinas, digamos, ¿sí? Y que cierran esa jaula. Por eso también dije que se le llama rotor en cortocircuito, porque esas barras están cortocircuitadas por los anillos de los extremos que habíamos visto en el dibujo. Normalmente son sistemas con encoder muy preciso, lo que ya se transforma el sistema en un lazo cerrado. ¿Qué quiere decir el lazo cerrado? El encoder dijimos que es un dispositivo que a, nos va a indicar el sentido de giro y nos puede indicar la posición que tiene el eje del motor. Entonces imagínense, si yo puedo controlar sabiendo con el encoder dónde está el motor, el eje del motor, ese eje tiene algo en el extremo que mueve, una herramienta, una pieza, algo. Entonces yo puedo moverla con exactitud diciéndole, movete tanto hacia un lado o tanto hacia el otro. ¿Sí? Entonces, eh, ahí ya vamos viendo para, para qué se utiliza el encoder, donde acá todavía no lo vemos, no se alcanza a ver, ya lo vamos a ver en filminas más adelante. Siempre está en la parte de atrás del motor el encoder. Va adosado al eje del motor, pero en la parte de atrás del motor. Porque obviamente que acá en la parte delantera del rotor va conectada la carga, ¿sí? Tenemos los servomotores de continua, DC. El principio de funcionamiento es muy similar al servo de alterna. Cuando hablamos de DC, hablamos de corriente continua, y cuando hablamos de AC, corriente alterna. El encoder es más sencillo y no requiere electrónica tan sofisticada en el driver, para el caso de estos motores, y es un sistema más económico y de menos prestaciones, ¿sí? Esto también es una realidad. Antes, en otras épocas, hace muchos años atrás, se utilizaban mucho los motores de continua, pero después los motores, los servomotores y los drives, los servomotores, los servodrive y los motores de alterna de jaula con variadores de velocidad fueron sustituyendo a los motores de continua en la industria y pasaron a tener más relevancia eh, los motores, los servomotores y los motores de jaula, que los llegamos a controlar como si fuese un motor de continua a un motor de jaula de ardilla. Muy interesante, es muy, muy interesante. Y créanme, en la industria, en todas las industrias, eh,
una planta está formada en un 70-80% por motores. Eso es seguro. Bien, de acuerdo a la fuente de tensión que alimente al motor, podemos utilizar la siguiente clasificación, como dijimos, ¿sí? Motores de corriente continua o directa y motores de alterna. Nosotros nos vamos a centrar en los de alterna, ¿sí? El motor asíncrono, que es el motor de jaula, todas estas terminologías ustedes vayan familiarizándose porque es con lo que nos vamos a encontrar, con lo que se van a encontrar en la industria, que le van a llamar motor de jaula, de anillo en corto, de rotor en cortocircuito, motor asíncrono de inducción. Y el motor síncrono, que también se le llama de imanes permanentes o de reluctancia variable. ¿Sí? Bueno, esto también es. Entonces ahí tenemos un esquemita de un. Si ustedes se fijan acá, acá hay como. Están los carbones, que normalmente lo vemos en qué sé yo, en una perforadora. ¿Sí? Bueno, estos son los motores de corriente continua. Acá tenemos un pequeño resumen. Eh, Se puede regular continuamente la velocidad del eje, un par de arranque elevado, o sea que tienen una elevada fuerza para arrastrar una carga importante. Es necesario aplicar corriente continua en el inducido, que sería el rotor acá. ¿Ven? El inducido es el bobinado situado en el rotor. Y en el inductor, bobinado o imán situado en el estator. O sea que tenemos que alimentar los dos, ¿sí? Rotor y estator. El rotor constituye la parte móvil, ya lo hemos dicho. Justamente el rotor es el que gira, el que rota. Y si ustedes se fijan acá, esto que se observa son básicamente bobinas, son bobinados, que en el motor de jaula, en vez de ser bobinados de alambre de cobre, son barras de metal, de determinado metal, y que están, como dijimos, cortocircuitadas en los dos extremos, y que por leyes del magnetismo y demás se inducen corrientes y se va a producir el giro. No, yo no voy a hablar más de eso. No vamos a hablar de ni la ley de Lenz a esta altura, nada. Vamos a hablar de la capa más hacia arriba y del uso de estos equipos con drives. El rotor constituye la parte móvil, dijimos, proporciona el par para mover a la carga, o sea, el rotor es el que va a girar y va a generar la fuerza para poder arrastrar la carga que tenemos en el extremo. Bueno, tiene un núcleo, un devanado, que el devanado son las bobinas esas, un colector, que es lo que se encuentra acá, donde vemos los carbones, que es donde llega la alimentación, y eso amarillito que se ve ahí son chispitas, que si alguno usó una moladora, por ejemplo, una taladradora enchufada a los 220 y ha podido ver que adentro se producían chispitas, bueno, es ese efecto de ese colector que va girando y este colector son como pequeñas barritas, así, no es una sola cosa uniforme. Esto por ahí cuesta transmitirlo porque sería lo ideal poder tener un motor para verlo, pero bueno, de manera acá remota es medio complicado. Si bien yo tengo acá tengo un variador, tengo un encoder que se los voy a mostrar. Bien, vamos a ir avanzando porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Se dan cuenta, ¿no? Que si profundizamos mucho nos vamos a quedar con la mitad del curso. Eh, Después tenemos el motor de alterna, ¿sí? Como ocurre con los motores de continuo, la corriente circula por la espira, ¿sí? Miren, acá en el caso genera que por las leyes del magnetismo, etcétera, etcétera, se genera un par, un torque en el bobinado. Dado que la corriente es alterna, el motor girará suavemente a la frecuencia de la forma senoidal, denominándose motor asíncrono, ¿sí? Este es el motor asíncrono que básicamente va a ser el motor de jaula que mencionamos un poco antes. El más común es el motor de inducción, donde la corriente eléctrica es inducida
en los bobinados de acá del rotor más que alimentada directamente. O sea, se induce por campos magnéticos, etc. El campo magnético producido por un electroimán accionado por el mismo voltaje de corriente alterna como en el rotor. Los bobinados que producen el campo magnético se llaman tradicionalmente los bobinados del campo. O sea, los que están fijos, ¿sí? En los que están en la carcasa del motor. Mientras que los bobinados y el rotor que gira se llama armadura. En un motor de corriente alterna, el campo magnético varía sinusoidalmente tal y como la corriente varíe en el bobinado. Recordemos que nosotros estamos alimentando con corriente alterna. Por eso es que acá nos está diciendo que el campo magnético varía sinusoidalmente, porque nosotros estamos alimentando con una tensión sinusoidal, ¿sí? Bueno, acá vemos que son los asíncronos o de inducción son los más utilizados en la industria. Tienen la peculiaridad de que no precisan de un campo magnético en el rotor alimentado con corriente continua, como el caso del motor de corriente directa que vimos hace un ratito, o del motor síncrono. Una fuente de corriente alterna, trifásica o monofásica, como mencionamos al principio, alimenta al estator. O sea, ya el rotor no va alimentado, solamente alimentamos el estator, ¿sí? El estator está constituido por un núcleo en cuyo interior existen n pares de polos, de arrollamientos colocados simétricamente en un ángulo de 120 grados. Y estos son los que decimos que los alimentamos a una corriente alterna y los polos del estator se trasladan continuamente creando un campo giratorio. O sea que se produce un campo magnético que va como rotando, no como, sino va rotando. Ese campo induce sobre el rotor y ahí se van a producir corrientes y fuerzas en el rotor va a girar y va a intentar seguir al campo del estator. Y ahí es donde se va a producir el giro del rotor de nuestro motor. Fíjense que acá dice barras metálicas, que es la jaula esa que decíamos. Este es el rotor. Estas son ranuras del estator. El estator es el que está fijo. Estas son las bobinas que hay en el estator, acá. Y esto es todo el estator y esto es todo el conjunto completo, o esto sería todo el motor en su conjunto. Acá se sobreentiende que si esto está girando es porque nosotros hemos alimentado al motor con 380 seguro. En la industria con 380 voltios seguro. Acá yo les voy a dejar para que ustedes, vean eh, y se vayan imaginando, porque como les dije, no nos va a dar el tiempo de profundizar mucho y no es la idea hablar de el funcionamiento del motor en sí, ¿sí? Así que esto lo damos como, la información siempre la pongo para que ustedes puedan acceder, ir corroborando y después ampliando su conocimiento leyendo un poco más. Pero sí saber que cuando las corrientes trifásicas son aplicadas a los bobinados del estator, el campo magnético gira a una velocidad constante y hace que el rotor gire. Era lo que decíamos hace un ratito. Acá vemos así, ya de arranque, una configuración típica de un motor de jaula. Fíjense que este motorcito tiene la misma forma, son todos muy similares, los motores de jaula tienen casi todos la misma forma. Es muy fácil de identificarlos. Como así también identificar un servomotor de alterna. Es muy eh, fácil ya de darse cuenta porque su forma es más o menos estandarizada. Lo mismo que un motor de paso a paso. Nosotros lo agarramos y ya nos damos cuenta que es un motor paso a paso. Bueno, acá tenemos un motor de jaula que está alimentado por un variador de velocidad, acá dice variador de frecuencia, convertidor de frecuencia, driver, lo van a encontrar con todos esos nombres.
Y fíjense la arquitectura. Acá tenemos la red eléctrica trifásica, acá estarían viniendo de algún lado, ¿no es cierto?, en nuestro tablero eléctrico, los 380, pasa a través de un termomagnético, una llave termomagnética, pasan los 380, tenemos un contactor llamado KM1, tenemos un contactor, y ese contactor nos da la alimentación al motor. Ahora observen esto. Dice conmutador de puesta en marcha e inversión de giro. Y acá hay un potenciómetro. Rápidamente yo les voy a decir que para los que nunca han visto, nunca han trabajado con un convertidor de frecuencia, con un variador de velocidad, acá, en tanto este contactor no se accione, no va a pasar la energía de alimentación al motor. Por lo tanto, esto puede trabajar de manera autónoma. Yo pongo un botón de marcha parada, armo una lógica cableada y listo, y hago trabajar mi motor. Controlo la velocidad, configuro yo este variador que ya vamos a ver qué características tiene, qué podemos hacer, que vaya en un sentido, que gire en un sentido este motor, que gire en el otro, que vaya a tal velocidad con una rampa de aceleración, con una rampa de desaceleración. Pero, como nosotros estamos en el curso de automatismo avanzado, nosotros vamos a seguramente, y lo tenemos que saber, que esto lo va a manejar un PLC. Le va a mandar, el PLC es el que le va a mandar la orden al contactor para que arranque el motor, para que tenga, más, no en sí para que arranque, sino para que ya tenga potencia, que pase los 380 y ya quede energizado el variador. Como dije, también lo puedo hacer, puede estar en un tablero de manera autónoma y no necesitar un PLC. No quiere decir que sí o sí lo maneje un PLC. Pero en la industria donde tenemos instalaciones con cientos de variadores y de motores, seguramente que el PLC es el que va a comandar al variador o al relé, mejor dicho, al contactor este. Y después tenemos la opción de que con un conmutador, acá fíjense con este conmutador, ¿qué dice? Conmutador de puesta en marcha e inversión de giro. Si yo lo tengo en un sentido, a este conmutador, el motor gira en un sentido y si le cambio la posición, el motor invierte el sentido de giro. Entonces yo con un convertidor de frecuencia puedo hacer inversión de giro del motor. Antes yo necesitaba contactores con un enclavamiento mecánico para hacer, por medio del cableado, cambiar las fases, digamos, en la alimentación del motor y hacer que gire hacia un lado y que gire hacia el otro. Ahora, eso ya, salvo que solamente se necesite que el motor gire a máxima velocidad en un sentido y de máxima velocidad en el otro, uso dos contactores que me va a salir mucho más barato que un variador de velocidad, pero cuando yo necesito otro tipo de prestaciones como velocidades variables, yo puedo hacer que este equipo maneje al motor en toda una gama de velocidades, que puede hacer que lo haga andar a 2 RPM y de 2 RPM salte a 100 RPM y de 100 RPM arranque a 1500 RPM, que puede ser las RPM nominales máximas del motor. O sea, fíjense las prestaciones que empiezan a tener estos equipos. Y este potenciómetro, si yo le conecto un potenciómetro, puedo tener la posibilidad de variarle la velocidad girando el potenciómetro. Con este conmutador le doy el sentido de giro y con el potenciómetro le voy variando la velocidad. Ahora bien, si dijimos, o les puede surgir la pregunta, pero profe, si este contactor lo maneja el PLC para que quede energizado el variador queda energizado y no se va a mover el motor hasta que yo no le dé marcha hacia un lado o hacia el otro.
Entonces puede venir la pregunta, pero profe, ¿y esto no lo puede manejar el PLC? Y claro, también es muy probable que, o es lo más seguro, de que normalmente nosotros, donde yo trabajo, nosotros le llamamos el forward y el reverse. El forward en un sentido y el reversa en el otro. Es un vocabulario muy típico. Entonces, sí, yo puedo tener el PLC que le va a dar el forward y el PLC le va a dar el reverse, y a la vez puedo mandar una señal analógica desde el PLC al variador para que gire a una determinada velocidad. Así que sí, todo esto puede estar controlado totalmente por el PLC. Todo esto puede estar controlado por el PLC. ¿Sí? Y a la vez puedo tener en paralelo la señal del PLC y mi llave si quiero. O puedo tener la opción de decir, lo trabajo en forma manual y automático. O sea, todo este abanico de posibilidades ya empieza a aparecer con estos equipos. O lo controlo el PLC o yo giro una llave y lo trabajo yo de manera manual, porque quiero hacer un movimiento manual, o lo dejo trabajando en modo automático. Y acá podemos ver el esquema, digamos, un pequeño esquemita básico que se encontraría en cualquier catálogo, en cualquier plano eléctrico. Esto yo lo encontraría esto sería tal cual en los planos eléctricos de mi tablero en una determinada industria. Yo no vería en los planos eléctricos este dibujo, yo no lo vería así. Yo vería de esta forma, que está hecho bajo normas. Los planos eléctricos se hacen bajo normas. Entonces, yo tengo acá la forma del variador, fíjense, acá tengo el potenciómetro, donde a mí me da la referencia del conexionado de las entradas, este es el potenciómetro de acá, la llave, la llave esta que está acá, acá tenemos la termomagnética, esta de acá arriba, la línea de alimentación, que sería acá arriba, y el contactor KM1. Acá no nos dice quién lo hace entrar al contactor, pero bueno, lo puedo hacer con el famoso start-stop yo, con enclavamiento eléctrico con dos pulsadores, o el PLC hacer entrar este contactor, que digamos, que se ponga en uno o se ponga en cero, que active o desactive, habilite o deshabilite el variador. Hasta acá, venimos bien, ¿se entiende lo que estamos, lo que empezamos a ver? ¿Alguna duda? Ahora ya, fíjense que introduciéndonos en lo que es la tecnología de los servomotores, los servodrive, acá ya empezamos a ver algunas imágenes. Observen. Esto yo voy a ir siempre aclarando. Esto es un variador de velocidad. Y vamos a ir viendo algunas marcas. Y yo, ¿por qué pongo? Obviamente, tenemos que poner alguna marca. Las que se usan, por ejemplo, acá en Córdoba, en la industria acá en Córdoba. em, tenemos que poner porque a lo mejor ustedes ven este esquema o este dibujo y después lo identifican esto yo ya lo vi, vi este equipo y me acuerdo que es marca tal, ¿sí? Pero fíjense que acá el tamaño de este variador de velocidad con este motor, con este servomotor, no está en una escala, ya lo vamos a ir viendo. El tamaño que va a tener cada convertidor de frecuencia, cada variador, va a depender de la potencia, va a depender de la potencia de ese variador, que va a ser acorde a la potencia del motor, ¿sí? Entonces acá no se guíen, porque yo sé que el que no tiene experiencia por ahí, que no ha visto, puede decir, pero profe, ¿esto qué tamaño tiene? Eh, ¿Como una mesa de luz? ¿O la mesa del comedor, así de grande es el motor? Bueno, por ahí es lo que el que nunca ha visto un motor, ya nos vamos a ir dando cuenta con fotos que yo les voy a ir mostrando para darse una idea
de aproximadamente cómo puede ser el tamaño de un equipo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer de vuelta una pequeña clasificación entrando en una generalidad de servomotores y acá está así como en un costadito medio retirado con escobillas, que son los motores de corriente continua. Las escobillas tienen desgaste, las escobillas se gastan, digamos, el rotor gira, esas escobillas están en el colector haciendo chispas, se van gastando. Entonces, esa era una de las desventajas de los motores de corriente continua que requerían mucho mantenimiento. Distinto a los motores de jaula, los servomotores. Los motores de jaula, quizás uno de los problemas que tengan sean los rodamientos, los rulemanes, llamémosle, los rodamientos. Sacando eso, no hay otra cosa para hacerle, o sea, a nivel mantenimiento. Sí, por supuesto, controlar los rodamientos. La vida también del motor son los rodamientos. Eh, bien, pero la duración tiene bastante vida útil, digamos. Dentro de estos motores, de los que son sin escobilla, aparecen los motores de corriente continua de campo permanente, los motores de corriente alterna y los motores paso a paso. ¿Sí? Ninguno de estos tiene escobilla. Dentro de los de corriente alterna tenemos los sincrónicos de campo permanente y los motores de corriente alterna asincrónicos con control de campo, que serían los asincrónicos, los motores de jaula. ¿Sí? Bien. Bueno, ventaja y desventaja de la tecnología de servo. La ventaja es que tenemos un excelente control. El servomotor se lo controla como si fuese un motorcito de corriente continua, ¿sí? Tiene excelente performance dinámica, amplio rango de velocidades, precisión en el posicionamiento, porque dijimos que si se lleva ese dispositivo acá en el extremo que se llama encoder, podemos lograr eh, una precisión, imagínense una máquina de control numérico, ¿no? La precisión que tiene eso. Bueno, eso es gracias a el dispositivo este que tiene en la cola del motor, digamos, que se le llama encoder, o vamos a ver otro también muy común que se llama Resol. Tiene un torque estático a velocidad cero. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener el motor con tensión, que mi variador de velocidad, mi servo drive, lo está controlando y que no esté girando, o sea, tenga velocidad cero, pero que el torque sea el torque máximo. Yo lo quiero mover con algo, con una pinza, con mi mano, y no lo voy a poder mover. ¿Por qué no lo voy a poder mover? Porque el variador de velocidad, el servo drive, va a estar controlándolo al motor, y si yo le doy que tenga consigna cero, va a mantener el mismo torque a 0 RPM. Así que esto es fantástico. O a una RPM va a tener el torque máximo. Bueno, acá la desventaja dice manejo de grandes masas. O sea, en este caso, yo necesito colocar un reductor para cargas grandes. Esto que está acá no es parte del servomotor. Esto es una caja mecánica de reducción adosada al motor. Y esta caja de reducción puede manejar cargas extremadamente grandes. ¿Sí? Acá vemos los componentes de un sistema de servo, por ejemplo, fíjense. No lo voy a ir leyendo todo tal cual como está acá, pero lo vemos en el esquema en general. Yo tengo acá un panel, ¿sí? Que puede ser un PLC con un panel embebido, como vemos acá, PC PLC, que se comunica con el variador de velocidad. Este variador de velocidad
sabemos que ya va a manejar a nuestro motor y acá no se alcanza a ver, pero fíjense, dice el 9, sí, perdón, el 9 es el cable que dice acá, cable de resolver. Pero ¿cómo, profe, dijiste que había encoder? Bueno, hay otro dispositivo que ya lo vamos a ver que se llama resolver, que también tiene prestaciones similares y se usa también para el posicionamiento y demás de un motor. Esta sería una arquitectura típica también, ¿no? Y ahora hablamos de lo que se llama lazo cerrado. Esto es como hacemos así una pasadita de lo que se ve en los sistemas de control, ¿sí? En la teoría de los sistemas de control, en la teoría, digo porque acá estamos viendo unos diagramas, que esto es en la teoría, pero que esto se aplica en la práctica. Observen esto, para que entendamos. Acá nos dice lazo cerrado. ¿Cómo que es el lazo cerrado? Bueno, yo tengo acá un controlador que sería nuestro variador de velocidad. Tengo lo que se llama la planta, que sería nuestro motor. Tengo una salida, que nos dice señal controlada, y una realimentación. Esa realimentación sería la señal que tiene nuestro encoder, ese dispositivo que nos va a decir en qué posición o qué sentido de giro tiene nuestro motor. Esa señal yo la ingreso a un elemento y esta que se llama señal de mando, yo le digo tal velocidad, toma, anda a tal velocidad o a tal posición. Entonces el sistema, el controlador va a decir, ok, muevo el variador, perdón, este es el variador, muevo el motor tiene su encoder que está realimentando la posición y ahí yo le doy una consigna X, entra un valor Y acá, yo le doy 10, lo que sea, me retorna un 9, la diferencia esta la ingresa en el controlador toma ese valor, se lo da al motor y ahí va a mantener el lazo este realimentado para buscar de mantener siempre una determinada posición, una determinada velocidad, etc. Eso es un sistema en lazo cerrado. Entonces acá fíjense, para el caso acá que dice comparador termostato, esto ahora te habla de un sistema de temperatura. Vos le decís, acá yo mando una temperatura deseada, tengo un controlador acá, un conmutador, esta es la placa eléctrica donde están las resistencias calentadoras, y después tengo un sensor de temperatura. El sensor mide la temperatura a la que está el sistema y la compara con la temperatura que yo quiero. Esa diferencia ingresa en el controlador y ahí va el sistema acomodándose para mantenerme. Si yo le pido que esté a 25 grados el recinto donde estamos, bueno, yo le pido 25 y acá en un determinado momento la temperatura se fue a 27 o a 20, 25 menos 20 me da una diferencia de 7. Esa diferencia es la que el controlador le va a entregar a las resistencias para que levante la temperatura y así el sistema se va a mantener en un lazo cerrado. Eso es así, a grandes rasgos, lo que sería un sistema de lazo cerrado, que lo estamos mencionando a raíz de decir que nuestros servomotores o nuestros motores de jaula, porque al motor de jaula también le podemos colocar un encoder, ¿sí? Para que vayamos entendiendo el concepto. Y acá vamos de vuelta. El diagramita este que habíamos visto, un diagrama general de lazo cerrado, y vamos acá con el del servo, ¿sí? Posición deseada. Yo tengo la posición que ingresa acá como señal de referencia. Acá tengo un elemento, ya lo hemos venido viendo, que es el comparador. Le mando al controlador esa señal deseada, actúo sobre el servo, realimento, acá estoy, ven, acá está la posición actual, tomo esa posición a través del encoder, la ingreso acá, la comparo con lo que yo le pedí y ahí
y de esa manera el sistema va acomodándose, ajustándose hasta llegar a la posición que yo le requerí como posición deseada. Esto es un sistema realimentado. En este caso, el del servo drive con encoder o resolver. Vamos a ver ahora, hacia grandes rasgos, cómo está constituido un convertidor de frecuencia. Por ahí puede estar el que sea electrónico, el que sea electricista o el que no tenga mucho conocimiento, pero bueno, los equipos estos, todos están formados por estos bloques que yo los voy a ir mencionando. Observemos acá. Estamos hablando de un convertidor de frecuencia, ¿no? Un servo drive, un variador de velocidad. Va a tener un voltaje de entrada. Fíjense que hasta ahora todo lo que hemos puesto aparece trifásica, tres fases. Por ahí al principio decía en un lugar monofásica, porque también dijimos que también podemos tener el que yo le voy a mostrar en un ratito, es un variador que yo lo puedo usar acá en mi casa con la red monofásica. Pero él genera, yo ingreso con monofásica y él me genera una trifásica de 220, que pequeños motores de trifásica yo los puedo manejar con este equipito que ya les voy a mostrar en un rato. Y que a la vez, este diagrama que está acá es el que está formado también este variador. Entonces, observen, tenemos el ingreso de la tensión alterna, la trifásica, y tenemos un puente rectificador trifásico. Es este rectificador como cualquier dispositivo que nosotros conectamos a los 220. El cargador del celular, yo lo enchufo a los 220. Adentro, el cargador está rectificando esa corriente alterna y la pasa a tensión o corriente continua. Es lo que tenemos de este lado. Se genera lo que se llama acá, entre estas dos líneas, el bus de continuo. Rectificó, filtró, y acá tenemos el bus de corriente continua. ¿Por qué hace este esquemita así como un XY y una línea recta? Porque esto pasa a ser de una tensión alterna que ingresó a nuestro variador, pasó a ser una tensión continua. Y este es el llamado bus de corriente continua de todos los variadores. Acá aparece un dispositivo, esto que tiene una forma rara, se les llaman IGBT. Son unos transistores de potencia de conmutación, perdón, hay un mensaje acá, a todo el conjunto de motores. Carlos pregunta, todo el conjunto de motores se denomina servomotor y de ahí su clasificación. Eh, Carlos, el servomotor podemos decir, este es el servomotor, o vamos al otro esquema acá. Este es el servomotor y este es el servodrive. Acá decimos todo un sistema servo porque tenemos el servodrive y este es el servomotor. Pero servomotor le llamo al equipo mecánico este o electromecánico. eh, a este es al que yo le llamo servomotor. Y este es nuestro servodrive. Y todo el conjunto es un sistema servo. Si yo tengo, es por ahí, si yo tengo, a ver, acá, que habíamos visto, que tengo, esto sería un servomotorreductor. Esto es un servomotorreductor, porque tengo el servomotor y un reductor. Y si lo tengo, obviamente, controlado con el servodrive, y bueno, tendré un sistema servodrive con servomotorreductor. ¿Sí? Bueno, es un poquito intríngulis chinguli, pero es así. No nos confundamos por ahí con que cuando hablamos de servo es todo el conjunto. Yo te digo, che, tengo un servo de alterna y es el servo motor. Tenemos que especificarlo. Eso está buena la pregunta. Porque tengo un drive, pero tenés un servo drive, tenés el drive solo
Tenés el servomotor. Ah, sí, sí, tengo un servodrive y tengo un servomotor. O tengo un servodrive y tengo un motor de jaula. Pero, profe, ¿puedo conectar este servodrive que es para servomotores? ¿Lo puedo conectar a un motor de jaula? Sí, yo puedo. Estoy sobredimensionando, si se quiere. Estoy utilizando un equipo electrónico, para lo cual yo podría utilizar para un motor de jaula un variador de velocidad o un convertidor de frecuencia común, de los llamados convertidores de frecuencia, y no un servodrive. Pero yo puedo usar un servodrive. Todo servo. Quiere decir que, Pablo, si mal no tengo entendido, todo servo. Quiere decir que es asistido, alguna fuerza entra para que la otra parte ande. Bueno, no te entiendo, Pablo. No te entiendo bien. Habilita el micrófono si quieres. Sí, buenas tardes, profe. Lo siguiente, si mal no tengo entendido, No, el no se te escucha, servomotor Pablo. no tengo entendido, A ver, para. A ver si yo te ahí, puedo. ahí me escucha ahora. No, no. eh, Ahí estarías como que podrías hablar, pero yo no te escucho, Pablo, si estás tratando de hablar. Ahí me escucha bien. Bien, bueno, continuemos. Entonces, habíamos llegado acá donde decíamos que teníamos un bus de continua. Acá aparecen unos componentes electrónicos. Acá aparece este que dice transistor brake chopper. Este transistor que maneja una resistencia de frenado sirve, ya vamos a ver que todo motor, todo motor puede trabajar como motor o como en algún determinado momento de su funcionamiento, puede trabajar como generador. ¿En qué caso? Si yo tengo un ascensor y el carro está en planta baja y yo lo subo al primer piso, tengo el variador de velocidad que maneja el motor y yo mando al primer piso. Entonces, el motor empieza a girar y hace una fuerza que tiene que vencer la fuerza o el peso que tiene el carro y lo empieza a levantar y el carro del ascensor se va hacia el primer piso. Luego lo mando al segundo piso, luego lo mando al tercero. Cuando yo ahora voy del tercer piso a planta baja o al primer piso, cuando ahora baja el carro del ascensor o del elevador, en un determinado momento, el, el mismo peso, de pronto van tres, cuatro personas, ese peso empieza a hacer que la carga, que es el carro, hace que el motor empiece a girar, intente girar más rápido. Y por supuesto que esto está controlado, ¿sí? Electrónicamente. Entonces se va a producir ahí un intercambio de energía que el motor le va a devolver energía al variador. Ya no está tirando la carga hacia arriba. Ahora imagínense ustedes imagínense que están en el techo de su casa y tienen un balde muy pesado y lo levantan desde el piso y lo levantan al balde. Bueno, yo hago fuerza y voy levantando el balde. Ahora hago el procedimiento al revés. Ahora yo tengo que hacer fuerza para bajar ese balde que pesa mucho. Tengo que yo hacer fuerza para que ese balde no se vaya de golpe hacia abajo. Entonces, esa fuerza que estoy haciendo yo, esa fuerza que está haciendo el motor, se la entrega al variador de velocidad. Eso hace esa energía que ahora el motor que empieza a trabajar como un generador le entrega al variador,
se viene directamente al bus de continua y se produce una elevación del voltaje de bus de continua y que llegado a un determinado límite que pueda andar por los 900 voltios, si no, porque para eso está esta resistencia de frenado y a mí me ha tocado ver aplicaciones donde se han olvidado colocar la resistencia de frenado, esa energía que el motor le entregó al variador, el transistor este conmuta y se disipa en esta resistencia y el bus de continua se vuelve a mantener en su valor normal o nominal que pueda andar en los 600, 700 voltios. Si yo no tengo la resistencia esta en la cual se disipe esa energía, el bus de continua se eleva el voltaje, y cuando llega a los 900 voltios corta, me da un fallo y se para todo. Y esto que tenemos acá es un control, fíjense que dice control, es un conjunto de transistores llamados IGBT que hacen una conmutación para generar una pseudo, miren esto que está acá, este dibujo que está acá, una pseudo alterna trifásica que es la que termina alimentando al motor, ¿sí? Ese es el diagrama en bloque así general de un variador de velocidad. Acá está a modo ya de componentes. Este es dijimos, el rectificador trifásico, el filtro para lograr acá nuestro bus de continua. Y estos son lo que se le llama normalmente el pack de IGBT, porque esto es un bloque gigantesco de electrónica de potencia pura. Y esta estrella que se ve acá es el motor trifásico asíncrono, ¿sí? Obviamente está faltando acá el esquemita de lo que sería el IGBT para la resistencia. Pero bueno, acá estamos viendo la etapa de potencia de un CF que sería un convertidor de frecuencia. Esto yo lo voy a ir pasando para que podamos avanzar. A ver, déjenme ver cuánto nos queda de filmina. Nos falta bastante. Así que lo voy a ir... Estas son las señales básicamente que se van aplicando a nuestro puente, llamemos de IGBT, y es lo que termina alimentando al motor. Si ustedes observan acá, son como unas especies de ondas cuadradas que cuando son aplicadas a los bobinados del estator, ese mismo bobinado termina haciendo de filtro y se logra una alterna, una pseudo alterna trifásica, o sea, serían tres fases, serían tres de estas, ¿sí? Tres señales alternas que estarían alimentando a nuestro motor. Con todas estas ventajas que hemos dicho, el control de velocidad, rampas, bueno, miren, acá tenemos operación en modo regeneración. Ocurre cuando la velocidad de operación, el set point que nosotros le damos, fijada por el convertidor, es menor que la velocidad de rotación del motor. En modo regeneración tenemos en rampas de frenado, en maniobras de descenso en elevadores. Era lo que yo les mencionaba hace un rato. O si estamos manejando cargas, obviamente, que el variador las tiene que frenar. O en una rampa de frenado. ¿Qué quiere decir rampa de frenado? Vamos a venir acá. Ah. Denme un segundito. No, esto no. Acá. ¿Qué quiere decir rampa de frenado? Yo tengo yo le puedo dar a un convertidor de frecuencia, a un variador de velocidad, a un servo drive, yo le puedo dar una rampa. Yo puedo decir, yo quiero que llegue a 1000 RPM, ¿no es cierto? Y que lo haga
con o que lo haga instantáneamente, que vaya a 1000 RPM, o que lo haga con una rampa que en 5 segundos llegue a las 1000 RPM. O sea, en 5 segundos, cuando yo le di la orden de marcha, en 5 minutos, en 5, que hasta si yo quisiera, si la aplicación lo requiere, le doy 5 minutos, tarda 5 minutos en llegar a las 1000 RPM. A lo mejor es una aplicación que necesita 5 minutos para llegar a la velocidad máxima, que esta tampoco puede ser la velocidad máxima del motor, puede ser una consigna. Yo necesito 1000 RPM. Bueno, le puedo dar 5 segundos. ¿Le puedo dar un segundo? Sí. ¿Puedo dar que sea instantáneo? Sí. Entonces, llegó a la consigna y se mantiene a 1000 RPM. Y yo le puedo, y también tiene la posibilidad de darle la rampa. Esta sería la rampa de aceleración. Y también le puedo dar una rampa de desaceleración. Perdón, que es medio chueco esto. Que la rampa no tiene por qué ser igual la de desaceleración a la de aceleración. Yo a lo mejor esta necesito que sea mucho más grande, 10 segundos, o, o no, o también 5 segundos. En 5 segundos se detenga el motor. Esto acá estamos hablando de RPM. Acá hizo la rampa de aceleración, alcanzó las X RPM que yo necesitaba, se mantuvo en esas RPM y listo, frena, pero no frenes instantáneo. ¿Puede frenar instantáneo? Sí. O lo puedo frenar con una rampa. Ese es el concepto de cuando hablamos rampas de frenado o rampa de aceleración o rampa de desaceleración. Bueno, acá vimos entonces que tenemos estas opciones o estos modos de funcionamiento en los cuales el elevador trabaja en modo, el convertidor trabaja en modo regeneración y se lo representa de esta manera. Operación, son los 4 cuadrantes, acá tengo el motor que trabaja en un sentido de giro o en el otro, o sea, arrastra, tirando una carga, tirándola, y acá, fíjense, cuando trabaja como generador, que la carga es la que va eh, queriéndose escapar, llamémosle, y el motor, el variador, tiene que hacer que mantener esa velocidad, esa consigna que nosotros le dimos y que no se le escape la carga. Y en ese modo de funcionamiento, el motor hace de generador hacia nuestro variador. Bueno, acá vemos de vuelta lo que dijimos hace un rato, que en modo regeneración se incrementa la tensión en el bus de continua debido a esa regeneración. Para eso tenemos justamente este transistor, el IGBT, que hace que se disipe en esa resistencia de frenado, que esa resistencia, para que todos sepan, es una resistencia que está colocada externa al variador, ¿sí? Se suele colocar en el gabinete arriba para que, y van como en una especie de jaula, digamos, ¿no? En un enjauladito, en un enrejado, digamos, para que nadie acceda y que circule aire de manera que la energía se disipe, digamos, porque toma temperatura. Obviamente, si estamos haciendo circular una corriente importante a través de una resistencia, se va por efecto Joule, se va a disipar potencia y por lo tanto necesitamos que ahí recircule el aire. Y entonces, ¿qué hacemos? Se busca esto, que no se produzca, que mandemos energía hacia la línea de alimentación. Miren acá, no me quería olvidar de eso. El motor inyecta como generador hacia nuestro variador, pero no debe salir hacia afuera esto. Acá está la resistencia de frenado, el IGBT o el que le llama el transistor de Chopper. Acá está otra vez representado. Acá yo adjunté esa imagen que es estos variadores y estos equipos rojos anaranjados que hemos estado viendo acá, es de una marca que es muy buena, una marca alemana que se usa mucho acá en la industria en Córdoba, que se llama Seu. No es por hacer propaganda, sino que es
nos vamos a encontrar en muchas plantas acá. Y ya vamos a ver otras marcas, por eso no es que nos estamos solamente refiriendo a una sola. Y acá podemos ver cómo el voltaje, esta es una gráfica de tiempo, digamos, no en tiempo real, sino una captura, ¿sí?, de los valores reales fíjense acá, el voltaje del DC-Link, que sería el voltaje del bus de continua, ante una situación que tenía una velocidad de tantas RPM, venía acá el variador, cuando se produjo, fíjense, cuando venía a las X RPM, tenía un voltaje de 540 voltios aproximadamente, un poquito menos. Y cuando yo lo frené y que empezó en modo regenerativo acá, con esta rampa, fíjense, de desaceleración, se elevó el voltaje del bus de continua y fíjense que se produce ahí como una especie de ruido, si se quiere, pero son las variaciones de ese voltaje, y se fue a 860 voltios. ¿Qué terminó sucediendo? Se produce la conmutación de la resistencia de frenado y acá bajó el voltaje y se fue. Yo dije 540 y dije un poquito menos. Y bajó a 540 voltios y se mantuvo mientras duró el frenado regenerativo, o sea que el motor le está entregando energía al variador, el variador lo controló perfectamente a través de la resistencia de frenado, ¿sí? Entonces no tuvimos acá ninguna falla, ningún evento raro que nos interrumpiera el proceso de producción nuestro. Porque esto va a estar siempre ligado a la producción. Esto es muy importante a tener en cuenta. O sea, estos equipos van a estar siempre trabajando en un entorno de producción. Bueno, acá tenemos una lógica de frenado electromagnético. Los motores suelen tener frenos, tienen un sistema de frenado. Yo, para ir un poquito más rápido, simplemente ustedes después lo pueden ver. Los variadores, la mayoría de los equipos estos, tienen, miren que dice salida digital brake, tienen una salida para utilizar el freno. A través de un relé se maneja un rectificador que alimenta el sistema de freno que tiene el motor acá. Y ese freno lo controla el variador. No lo maneja el PLC. Importante también saber eso. He visto muchos problemas en lugares donde han utilizado el PLC manejando el freno y los tiempos de respuesta entre un PLC y el variador no son los mismos. Entonces, por ahí cuando el variador dejaba de controlar o quería controlar el motor, el PLC, los retardos que hay entre los ida y venida de las señales, hacían que el variador quería mover el motor y el motor todavía estaba frenado. ¿Por qué? Por esos pequeños delays que hay en las señales. Entonces, el PLC no le había alcanzado el tiempo a liberar el freno, el variador quiso mover el motor y se dio con que el motor estaba frenado, bueno, y se producían fallos. Bueno, estas son cosas por ahí típicas. Por eso es que muchas veces, en la mayoría de los casos, el variador es el que maneja el freno de los motores que vengan con freno. Acá vemos las rampas, que era lo que yo le decía hace un rato, la habilitación del servo, bueno, la señal para liberar el freno, libera el freno, y nuestro variador queda tomando el control del motor. Por más que no tenga freno, no se va a mover el motor si el variador no le dice, listo, vamos, te doy una rampa de aceleración, una rampa ascendente, fíjense, de X cantidad de segundos, queda trabajando a una velocidad de tantas RPM, y acá, cuando lo frena, zona de frenado regenerativo, que es cuando decíamos que en esa zona el motor le entrega energía al variador, y acá dice zona de frenado electromagnético, es cuando ya cumplió la rampa y el freno electromagnético quedó directamente actuando y se frenó el motor. Listo. Que suele tener como una embrague atrás también, ¿no? Bueno, los sistemas de realimentación, dijimos que la realimentación era lo que iba en la parte de atrás del motor para determinar la velocidad, la posición, el sentido
de giro, y tenemos dos tipos. Encoder, acoplado de forma externa en el motor asíncrono, y resolver incorporado en el motor. El resolver y también encoder ya viene, en muchos casos ya viene armado ya viene, todo es una sola cosa, digamos, y ya está colocado en la parte de atrás del motor y con incluida una tapa donde no se ve. Tenemos que sacar la tapa, ya vamos a ver algunas imágenes. Esto es un resolver y esto es un encoder. El resolver es un elemento que nos va a mandar unas señales senoidales, y el encoder, fíjense ese encoder que está ahí, yo les voy a rápidamente, denme un segundito, paro acá de compartir y miren, ¿se alcanza a ver? Esto que yo tengo acá es un encoder. Este es el eje, gira. Esto va acoplado al eje del motor. Esto que está acá es una ficha de conexionado que va a ir al variador de velocidad. Esto es un encoder. Muy similar a este que tenemos acá. Entonces tenemos dos tipos de elementos, el encoder y el resolver. El resolver son bobinas, ¿sí? Bueno, no importa. Bien. No vamos a detenernos mucho en esto, que sepamos que existen resolver, que existen encoder, más utilizados hoy por hoy los encoders, ¿sí? Esta es la señal que me entrega un resolver, me entrega un seno y un coseno, y después eso va a nuestro variador de velocidad, o puede ir a un PLC, a una tarjeta dedicada, para hacer el acondicionamiento de señal, y fíjense que dice 0, 90, hasta 360, y con una electrónica adecuada, que todo resolver va a una electrónica, se hace el procesamiento de esas señales para saber y determinar la posición del eje del motor. Fíjense, acá está el resolver. Esto, si ustedes alcanzan a ver, es un motor. En la parte de atrás está colocado el encoder, el resolver, que es esto que está acá. De vuelta, acá es como que se ha ido armando, me vuelvo, acá estaba desarmado, y acá vemos que ya está montado el resolver, y con sus cables. Acá está de vuelta, en la parte de atrás del motor, con una bornerita, y acá va una tapa, digamos, una tapa atornillada, obviamente, para que no se pueda acceder o que entre suciedad, partículas, demás, y que se pueda dañar esta parte muy sensible, que es la que hace la lectura, que nos manda como realimentación. Después tenemos los encoders, que podemos encontrar del tipo absoluto o encoder incremental. Dentro de los incrementales están los TTL o los HTL, y los senoidales o cosenoidales. ¿Sí? Un segundito, por favor. Bien, fíjense, acá tenemos un motor, y este es un motor de jaula. Si más o menos se acuerdan de las primeras fotos que hemos ido viendo, fíjense que el encoder va adosado al eje del motor, pero desde la parte de atrás del motor. Obviamente que en la parte de adelante va colocada la carga. Entonces acá tenemos encoder de eje de expansión. Iría ahí. Y acá, bueno, vamos a ver unas cuantas imágenes que yo les voy a ir pasando, que es cómo es el principio de funcionamiento de un encoder incremental, ¿sí? Está formado por unos discos
por los cuales se hace pasar un haz de luz, digamos, y unos discos ranurados, como ustedes pueden ver acá, y que en función de cómo están esos discos, de manera binaria se lee un valor del otro lado. Eso lo dejamos, y lo dejamos ahí, ¿eh? No vamos a profundizar mucho. Pero sí saber que un encoder incremental me va a dar una señal cuadrada, ¿sí? Se va a generar una señal cuadrada a través de esos discos a medida que giran, que nos va a dar una señal que es la señal cuadrada A, una onda cuadrada, nos va a dar una negada, una A negada, o sea, donde tengo el semiperíodo este positivo, la negada va a ser en cero, y así. Es el negado la una de la otra. La señal B me va a entregar la señal B que está desfasada 90 grados, o sea, a la mitad de acá del periodo este, ahí se produce la señal B, la B negada, o sea, el negado de B, y después tengo una señal una otra señal que le llaman C o le llaman Z, que es un pulsito por vuelta que da el encoder. Y es un negado. O sea, cada vez que di una vueltita, también tengo una señal que me manda un pulsito, un pequeño pulso de una duración ínfima, pero que me dice, di una vuelta, di una vuelta, di una vuelta. Y saber que vienen encoder incrementales con salida seno-coseno. ¿Sí? Esto también, si bien no es muy común el uso, pero tenemos que saber que vienen encoders con salida senoidal. Tenemos la senoidal, que es la A con su negada, la B con su negada, y la C, que también es un pulsito. Y también dijimos que teníamos los encoders absolutos, ¿sí? Esto que vimos anteriormente eran los encoder incremental. Resolver primero, después encoder incremental, encoder absoluto. El encoder absoluto ya tiene una codificación, me muestra los datos en un sistema que se llama en código Gray, así como está el código binario, el código ASCII, existe el código Gray de 4 bits, y me va a dar, también hay unos discos acá codificados, y fíjense, en este caso son 4096 pasos por vuelta. Esto me indica una posición angular. Bueno, este encoder absoluto me va a dar una posición. Una ventaja que yo tengo es que si se corta la energía en un incremental, si se corta la energía, yo pierdo la señal esa. En cambio, en un encoder absoluto, que me está mandando unos valores ya prefijados en un código, se corta la energía y quedó quieto este dispositivo, pero cuando la energía volvió, como sigue viendo esa lectura, cuando se energizaron los diodos internos que tiene, se energizaron, pasaron los valores a través del disco, decodifica y sigue viendo el mismo valor que tenía cuando se detuvo el equipo porque se cortó la energía. Eso es una de las ventajas que tiene el encoder absoluto, que no pierde la posición. Bien, después vienen unos encoders del tipo SSI, que quiere decir Synchronous Serial Interface, que son encoders que nos mandan el dato, leen toda la lectura de la misma forma, pero nos mandan el dato en un formato serial, lo que sería en una comunicación ya, en un modo de comunicación. Las características de los servos, bueno, fíjense, este es el formato del servo, acá atrás dijimos que estaba el encoder o resolver, el freno eventualmente, y acá esto es lo que sería el conexionado para la alimentación de la potencia. Velocidades que van entre 2000, 3000, 4500 hasta 6000 vueltas. Torque nominal entre 1 Nm y 68 Nm.
IP65, esto es muy importante, quiere decir que puede tener salpicadura, no lo puedo sumergir a esto, pero le puede caer un chorro de agua que no le va a pasar nada a este dispositivo, a este equipo, digamos. Acá está la estructura interna, ¿sí? Los imanes, bueno, conectores, el encoder o resolver, el freno, etc. Y este, que lo vimos anteriormente, lo que serían los imanes, ¿sí? El estator, los imanes en el estator, perdón, en el rotor, también en el estator. Bueno, acá vemos más o menos cómo es la estructura en general. Ahí tenemos un rotor. Acá tenemos un estator. Las curvas. Yo me voy a apurar un poquito porque quiero llegar a la parte esta, que ya nos empezamos a vincular con el automatismo. ¿Por qué es importante esto? Miren, acá tenemos este equipo de marca Seu, se llama Movidrive B y tiene tan buenas prestaciones que es un variador de velocidad perfectamente, como venimos diciendo hasta ahora, pero que nosotros le podemos agregar placas adicionales, es customizable, se dice, o sea, yo lo personalizo y le puedo agregar placas para encoder, para resolver. Yo compro un equipo básico y lo empiezo a armar de la manera o de la configuración a la que yo voy a tener mi sistema. Le puedo agregar entradas, salidas. Estos equipos tienen embebido como una CPU a la cual yo puedo tener manejo de entrada, salida como si tuviese un PLC metido ahí adentro. Y lo puedo hacer trabajar y programar con un método que se llama IPOS, estos equipos, los Movidrive B, donde yo abro la opción de programar de IPOS y puedo programar en un C, en un lenguaje C, a modo de un sistema operativo en tiempo real, con tareas. Para mí es un equipo fantástico este. Entonces acá vemos que nosotros le podemos empezar a agregar placas para utilizar entradas, salidas, entradas analógicas, entradas de encoder y vamos a ver qué más. ¿Ven? Por ejemplo, podemos agregar esta que se llama DH11B, que es una placa para encoder, o la DR11B es la placa para resolver. O sea, yo voy armando mi equipo en función de cómo va a ser mi equipo de servo drive, lo voy armando en función de lo que va a ser mi máquina, llamémosle. Placas opcionales del Movidrive. Miren, expansión de entradas-salidas, tiene entrada analógica, salida analógica, entradas digitales, salidas digitales, placa de encoder absoluto, placas de comunicación. Esto también lo puse porque es muy importante, porque estos equipos se pueden comunicar con cualquier tipo de PLC. No importa la marca. Miren, esta placa, la DFP11B, va con Profibus de Siemens. DFI11B, para trabajar con Interbus S, que es de Phoenix Contact, muy utilizado por los PLC de Schneider. Otras placas de Fieldbus son buses de campo. Interbus con fibra óptica. La DFD11B, DeviceNet. CANopen. O sea, puedo trabajar con todos los protocolos habidos por haber y comunicarme un variador Movidrive B con cualquier marca de PLC. Tranquilamente. Miren, es impresionante. Profibus, Interbus, Interbus LWL, CANopen, DeviceNet, Ethernet Modbus, Profinet. Profinet es uno de los protocolos que usa Siemens, los más usados. Profibus es como que ya va quedando medio relegado, usa Profinet. Ethernet IP. Fíjense estas tipo marcas registradas, todas vienen placas exclusivas para utilizar este variador con todos estos equipos de distintos fabricantes. Comunicación Ethernet, miren, para protocolos de Modbus TCP, HTTP, para diagnóstico a través de browser, SMLP, Movitools es el software de
que se utiliza para estos variadores, para programarlos, configurarlos, demás. Bueno, acá tenemos, ven, una topología de un PLC conectado a una red, digamos, de Ethernet TCP. Esto, cuando hablamos de S7, ya estamos hablando de Siemens, ¿sí? Es un PLC acá Siemens, que si bien el dibujito no concuerda con un PLC Siemens, o el que sabe, este es un Allen Bradley. Pero fíjense, a través de un Profibus tenemos conectado N variadores de velocidad, y estos son bloques de programación específicos de Siemens para hacer la comunicación con estos variadores. Control de sincronismo, podemos trabajar con equipos sincronizándolos, uno como maestro, el otro como esclavo. Fíjense, acá tenemos un variador como maestro que maneja un servo motorreductor, y un esclavo que maneja otro servo motorreductor sincronizados, ¿sí? Estos están sincronizados entre ellos, lo cual hace que estén sincronizados los movimientos de estos motores, ¿no? Eso es lo importante. Después vemos los accesorios, esto también lo voy pasando rapidito. Los accesorios que lleva la instalación de cualquier variador de velocidad. Tenemos el variador y vienen choques de salida, choques de entrada, o sea, bobinas, ¿no es cierto? Son bobinas que se colocan a la salida, que se colocan a la entrada, filtros de línea, las resistencias de frenado, como decíamos hace un rato, y todos estos elementos como los choques de entrada y salida, se utilizan ¿para qué? Para que no se... Estos equipos tienen una particularidad, que inducen ruido en la línea de alimentación. Al trabajar con altas frecuencias, inducen armónicos en las líneas de alimentación. Por lo tanto, sí. Hay un micrófono abierto. Bueno, si traten de apagar los micrófonos, cerrar, ayúdenme, así no se acopla y se siente ruido. Entonces decimos que estos equipos inducen armónicos en la línea de alimentación. Imagínense si tenemos una planta en la cual tenemos 20, 30, 40 equipos de estos instalados, estamos metiendo muchísimo ruido en la línea, ¿no? A ver. ¿Quién es el que tiene abierto el micrófono? Vamos a ver. Acá está. Listo. Bien, y la resistencia de frenado es para lo que habíamos dicho, para la disipación de la energía. Este era el enrejado que yo les comentaba, para la disipación de energía cuando trabaja en modo regeneración. Bueno, y acá vemos ya más un poquito en detalle. Choque de línea aumenta la protección contra sobretensiones, reduce el pico de encendido, los armónicos en la línea, etc. Filtro de línea, filtro de salida, choque de salida. Existen unos modos de comunicación de parada segura, son modos de seguridad que tienen los equipos estos para, ante un determinado fallo, se para el equipo y evita que se produzca algún daño en la instalación. Después tiene una forma de ver, de diagnosticar, porque nos muestra un código acá, con lo cual, bueno, podemos ir sabiendo qué ha pasado con el equipo ante un determinado fallo, de acuerdo al número que nos aparece ahí. También acá vemos que nosotros nos conectamos con una PC para hacer la parametrización. Esto lleva, todos los variadores de velocidad llevan una parametrización. Por lo tanto, se necesita de un cable, que suele ser un cable conversor, o a veces un cable de Ethernet común y silvestre, y un software. Acá vemos que yo acá les he puesto también para que veamos los variadores de Siemens. Esta
se llama la serie de Dynamic G120, y los G120D, convertidores descentralizados en este caso. Fíjense por qué descentralizados. Se van armando también de manera modular. Esta parte de acá es la CPU y la parte de abajo es todo lo que es la potencia. Entonces todo esto va siempre en red conectado con los PLC. Es muy difícil que esto trabaje de manera autónoma. Acá podemos ver una de las series Dynamic, los G120, de distintas potencias, que era por ahí lo que yo les mencionaba. Este es un motor de un HP. Para un motor de 50 HP ya vamos a necesitar un equipo más grande, para uno de 10 HP, acorde a la potencia del motor, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que hay unos márgenes ahí, ya lo vamos a ver porque es importante saber eso. Saber también los tipos de conexiones. Esto que se ve acá es cómo se conexiona o cómo se conecta en lo que se le llama la taquilla del motor. O sea, cuando yo destapo como una especie de cajita arriba, que lo hemos visto y lo hemos visto siempre todo armado al motor, pero yo destapo para hacer el conexionado de la tensión trifásica y se puede conectar en estrella, que es esta configuración, o en triángulo. Acá vemos una imagen con las distintas CPU de los variadores, ¿sí? Dijimos que era modular, esta parte, modular porque yo la puedo ir cambiando. Este es un modelo de CPU, este es otro, este es un modelo de potencia, este es otro. Fíjense que ya lleva dosado un ventilador, quiere decir que yo ya me estoy dando cuenta que este equipo es de mayor potencia que este. Acá tenemos las distintas CPU con distintos protocolos de comunicación. Miren, encoders, encoder absoluto, encoder SSI. Fíjense, y estamos hablando ahora de Siemens, no de SEU. O sea que todos los equipos más o menos trabajan de la misma manera. Acá tenemos una etapa de potencia, acá falta la CPU, de 0,75, de 1,5, donde me dice qué corriente puede manejar. Acá tenemos otras bases más. Normalmente le llamamos la base a esto, ¿no es cierto? La base de potencia. Vuelta, el mismo caso que yo les decía hace un rato, miren, otra marca, y tenemos una PC con el variador, y estos son terminales con los cuales se puede hacer una programación manual. Se le llaman handheld o pocket, o como quieran llamarle. Me conecto, es como si parece una calculadora, y lo puedo hacer algunas configuraciones, backups y demás desde acá. Estos normalmente usan un software que se llama Starter, estos equipos. Se hace configuración, parametrización, todo desde la computadora. Bueno, acá vemos esto que está acá arriba, es lo que se llama la taquilla del motor. Si yo desatornillo, saco esa tapa, voy a ver la bornera donde voy a tener el conexionado Esto voy a ver en la bornera. Voy a decir, si yo veo unas chapitas que están conectadas así acá y los cables saliendo de esta manera, digo, está conectado en estrella. Si las chapitas están puestas así y la alimentación acá, listo, está conectado en triángulo. Son dos formas de conectar los motores. Acá vemos una especie de layout de un Ethernet, donde tenemos distintos equipos conectados, distintos Dynamics, G120D, G110M, G120, G120C, todos conectados en red. Y yo de acá puedo estar monitoreando y mandándole órdenes a cada uno de estos equipos, o un PLC. Esto es un dato muy importante, miren, relación entre las intensidades asignadas de motor y convertidor. Dice, la intensidad asignada del motor debe estar comprendida entre el 13% y el 100% de la intensidad asignada al convertidor. Ejemplo, con un convertidor que tenga una intensidad, o sea, una corriente de 10,2 amperes, pueden funcionar motores cuyas intensidades estén comprendidas entre 1,3 y 10,2. A ver, ¿qué quiere decir esto?
que si yo tengo un variador de 10,2 amperes de corriente máxima, yo puedo manejar un motor que va desde 1,3 amperes hasta 10,2 amperes, que es el máximo que yo tengo acá. ¿Qué pasa si yo pongo un motor de menor corriente que 1,3, pongamos de medio amper, 0,5 amper? El variador lo va a ver como un cortocircuito a ese equipo y no lo va a poder, no, te va a dar un fallo. ¿Y qué pasa si pones un motor de más de 10,2 amperes y el variador no va a poder alimentar un motor que sea de 20 amperes? También te va a dar un fallo. Muy importante este dato, que esto vale para cualquier, no este dato exacto, el 13 y el 100. Yo tendré que agarrar la marca del variador con el que esté trabajando y ahí, eh, ver estos rangos, ¿no? Pero yo sí tengo que saber que yo no puedo meter cualquier variador a cualquier rango de una determinada potencia o corriente y poder manejar cualquier motor de cualquier potencia. No, 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 no. Voy a tener que tener consideraciones porque puede darse que el variador vea la carga, o sea, el motor como un cortocircuito, o lo vea que, que no lo puede suministrar la corriente que determina el motor, que está determinada por un motor, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, yo les voy a ir dejando esto que ustedes ya lo vean. Es bastante simple porque hay distintos tipos de control. Está el control tensión-frecuencia o control vectorial, ¿sí? Donde acá entra también la realimentación, como decíamos, del encoder, ¿sí? La regulación, el control vectorial va con el encoder. Y esto, por ejemplo, ¿para qué caso? Si yo voy a manejar una bomba para llenar, que sí, que necesite variación de velocidad, no necesito ponerle un encoder a una bomba. Entonces trabajo por este control que se llama tensión-frecuencia o el control escalar. Normalmente existe el control escalar y el control vectorial. El control vectorial es el más preciso. Bien, voy a ir pasando esto. Y sí tenemos que saber que la mayoría o todos los variadores llevan algo que se llama autoajuste. Cuando yo lo voy a conectar por primera vez a un motor, yo le tengo que cargar una parametrización, poner los parámetros del motor que están en la placa del mismo motor. Ahí están parámetros como la corriente, las RPM y demás. ¿Qué dice acá nuestra definición? Los variadores de velocidad incorporan un procedimiento de autoajuste que les permite identificar los parámetros del motor necesarios para optimizar el control vectorial. Si bien muchos de los parámetros están disponibles en la placa del motor, hay otros como la resistencia de enfrío del bobinado, los cables, la inductancia de dispersión y corrientes de vacío que no figuran. Entonces, ¿qué pasa? Todos los variadores tienen el modelo matemático del motor en su interior y cuando nosotros le hacemos el autoajuste, el variador le inyecta una corriente al motor, en la cual yo les dejo un pequeño videito acá para que ustedes lo vean, y se va a sentir un pequeño zumbido, que es la corriente que le inyecta el variador al motor, con esa, y a lo mejor se mueve un poquito, tiene un pequeño movimiento el motor, y con ese procedimiento el variador hace como debido al modelado que tiene el modelo matemático del motor, hace un ajuste de todos los parámetros eso en función de la corriente de lo que él detectó, inyectándole una corriente, él detectó, ¿sí? Hizo sus cálculos y ajustó la parametrización del motor para ese motor que está conectado. Acomodó el modelo matemático que tiene guardado para ese motor que está conectado, con lo cual hace que se optimice el control de ese motor. Yo he tenido la posibilidad de ver equipos que no se le hacía el autoajuste y no tenían el torque suficiente para manejar las cargas y nadie sabía por qué. O sea, no tenía fuerza el motor. Pero ¿cómo si yo tengo un variador nuevo, le coloqué un motor nuevo y no funciona?
¿Por qué no funcionaba? Porque no se le había hecho el autoajuste. Eso es muy importante, que lo tengan en cuenta. Yo les recomiendo que vean este videito que dura 2 minutos, ¿eh? No es que... y con eso se van a dar cuenta. Acá yo les pongo una aplicación de donde yo suelo estar. Fíjense, acá hay dos G120 y estos equipos manejan estas mesas de rolo, fíjense, y acá atrás también está lleno de mesas de estos rolos que se ven ahí, en los cuales se mueven carrocerías. Acá hay una aplicación típica de la industria. Después acá le pongo también un equipo que se llama Infranor, la marca, es un variador también digital. Hay un diagrama en bloques para que ustedes vean. Es siempre todo muy similar. Está el diagrama en bloques de cómo está hecho el variador. Acá el conexionado, cómo son las borneras, si va a resolver, si va a encoder, la alimentación, miren la alimentación, las entradas de habilitación, la marcha en un sentido, la marcha en otro, o si lo voy a manejar con una señal analógica, como vimos al principio, demás. Bueno, hasta acá llegamos y yo les voy a subir para que ustedes vean estos equipos de marca de Schneider. Es, está bastante completa esta guía y ustedes van a ver todas las prestaciones que hay, que tienen estos equipos, este, que está muy interesante. Y cuando vean que dice arrancadores, los arrancadores son Altivar, son variadores de velocidad, y Altistar son arrancadores suaves. El arrancador suave simplemente es un equipo que hace solamente una rampa de aceleración y una rampa de la velocidad nominal y te da la rampa de aceleración y desaceleración para que tu motor no arranque a máximas vueltas, sino para que arranque suavemente, por eso se llaman arrancadores suaves. Bien, este, si ustedes lo van viendo, van a encontrar las características, las potencias. Bueno, yo les sugiero que le den una leidita, ya son prácticamente las 5, le voy a dar paso a Doris, así no le quito tiempo y al menos, bueno, no sé si van a tomar un pequeño break. Usados en carga con masas grandes. Sí, 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 sí. Los variadores justamente son para... sí, Doris, ya nomás te pongo como anfitrión. Los variadores justamente la ventaja es que se pueden usar grandes masas y si no, como dijimos al principio, eh, para eso vienen también las cajas reductoras, ¿sí? Así que bueno, listo, yo dejo de compartir, voy a detener la grabación.